Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo estoy genial y súper emocionado por el vídeo de hoy porque, madre mía, lo que les traigo. Prepárense porque vamos a analizar una historia que es épica. De esas que te dejan con la boca abierta, de esas que te hacen decir, no puede ser, en serio. Y sí, sí puede ser. Hoy vamos a desglosar un error de proporciones monumentales, un error que involucra a Kerem Bürsin, a una presentadora llamada Lia, y a la mismísima Tuba Büyüküstün. Sí, la tuba de Amor de Contrabando, Sefirin Kazeta, y tantas otras producciones que nos encantan. Pero, ¿por qué tanta emoción? Bueno, porque Kerem en vivo y en directo se confundió. Y no con cualquier cosa, se confundió a Tuba con su pareja. La situación, créanme, es de película. Literalmente. Fue durante una entrevista, una conversación tranquila, relajada, donde todo parecía ir sobre ruedas, hasta que la bomba explotó. Lia, la presentadora, estaba haciendo preguntas, todo normal. Y de repente, ¡pum! El error. Un error que, por supuesto, se hizo viral al instante. Y es que, ¿cómo no? ¿Cómo no iba a ser un notición? Así que en este vídeo vamos a analizar todo. Vamos a sumergirnos en los detalles de la entrevista, vamos a ver el momento exacto del error, vamos a analizar la reacción de Kerem, la reacción de Lia, la reacción del mundo entero. Y por supuesto vamos a reflexionar sobre las posibles causas de esta confusión monumental. ¿Qué pudo haber pasado? ¿Por qué Kerem pudo llegar a esa conclusión? Vamos a descubrirlo juntos. Pero antes de que empecemos a desmenuzar este drama turco, no olviden suscribirse al canal. Ya saben, activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Tenemos muchísimos temas de interés sobre el mundo de las series turcas, actores, actrices, chismes, noticias. De todo. Así que si les gusta este contenido, no se lo pueden perder. Suscríbanse ahora mismo. Es gratis y nos ayudan muchísimo. Bien, ahora sí, arranquemos con el drama. La entrevista en cuestión fue, bueno, no voy a darles todos los detalles de entrada, porque quiero que disfruten la sorpresa. Pero les adelanto que fue en un contexto bastante casual, relajado, como les dije. La presentadora, Lia, estaba charlando con Kerem sobre su carrera, sus proyectos, sus planes de futuro. Y por supuesto, como toda entrevista, también se tocaron temas personales. Hasta aquí todo normal. Kerem, como siempre, se mostró cercano, amable, respondiendo con soltura y con una sonrisa en la boca. Pero, llegó el momento clave. Lia, en un intento por ahondar un poco más en su vida personal, le hizo una pregunta. La pregunta del millón. Una pregunta que sin saberlo, iba a desencadenar el caos. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. La pregunta específica fue algo así como, Kerem, ¿cómo es tu relación actual con Tuba? ¡Pum! El silencio. Un silencio tenso, incómodo. De esos silencios que dicen más que 1000 palabras. La cara de Kerem, impresionable. Se le notó la sorpresa, el desconcierto. Y luego la respuesta. La respuesta que para muchos fue un verdadero shock. Kerem, con una mezcla de incredulidad y, no sé, quizás un poco de vergüenza, respondió algo como, bueno, Tuba, es mi pareja. ¡Boom! En ese momento el estudio, las redes sociales, el mundo entero, explotaron. La sorpresa fue mayúscula. La gente se quedó en shock. ¿Qué estaba pasando? ¿Acaso Kerem y Tuba estaban juntos y nadie lo sabía? ¿Era una broma? ¿Un error? ¿Una confusión? La verdad, al principio, nadie entendía nada. La reacción de Lia fue igualmente sorprendente. Se le notó la sorpresa, pero también, la profesionalidad. Trató de mantener la compostura, de no hacer mucho drama. Pero por supuesto en el interior, estaba que no cabía en sí. Ahora, analicemos la situación en detalle. Vamos a diseccionar este momento, vamos a buscar todas las aristas y entender qué pudo haber pasado por la mente de Kerem. Imaginen la escena, un estudio de televisión, luces, cámaras, y un ambiente relajado, propicio para una conversación amena. La presentadora, Lia, lleva las riendas de la entrevista con soltura,
preguntando sobre los nuevos proyectos de Kerem, sus aspiraciones profesionales, sus próximos retos. Kerem, por su parte, responde con naturalidad, con esa simpatía que lo caracteriza, compartiendo detalles de sus rodajes, de sus viajes, de su día a día. Todo transcurre como una entrevista cualquiera, hasta que Lia decide profundizar en un aspecto más personal, el amor, las relaciones. No es raro que en este tipo de encuentros se toque este tema, ya que los fans siempre están interesados en la vida sentimental de sus ídolos. Sin embargo, la pregunta elegida y la respuesta de Kerem serían el detonante de un terremoto mediático. La pregunta, como ya mencioné, fue directa y sin rodeos: ¿cómo es tu relación con Tuba? Una pregunta que a priori no debería generar mayor sorpresa. Kerem y Tuba son dos figuras públicas muy conocidas, dos actores respetados y admirados. Han coincidido en proyectos profesionales, han compartido eventos y alfombras rojas, pero nunca se les ha relacionado sentimentalmente. El silencio posterior a la pregunta fue revelador. Un silencio incómodo, un silencio que anticipaba algo fuera de lo común. La cara de Kerem, congelada, reflejaba sorpresa, desconcierto, incluso un leve sonrojo. ¿Qué estaba pasando por su mente en ese momento? ¿Por qué esa reacción? Y entonces la respuesta. Tuba es mi pareja. La frase, pronunciada con una mezcla de sorpresa y, no sé, quizás un toque de incredulidad, fue como una bomba. El estudio se paralizó, las redes sociales enloquecieron, y el mundo entero se detuvo a procesar la información. Era real. ¿Estaban Kerem Bürsin y Tuba Büyüküstün juntos en secreto? ¿Era una broma? ¿Un error de dicción? ¿Un malentendido? La reacción de Lia fue en ese instante un ejemplo de profesionalismo. Mantuvo la compostura, intentando no amplificar el drama. Se notaba la sorpresa en su rostro, pero también su profesionalismo. Era su trabajo y debía seguir adelante. Sin embargo, por dentro seguramente estaba procesando la misma pregunta que todos: ¿qué diablos acaba de pasar? Ahora desgranemos las posibles causas de esta monumental confusión. La explicación más plausible, y la que seguramente se acerca más a la verdad, es un error humano. Un simple desliz, un lapsus, una confusión momentánea. A todos nos ocurre, incluso a las estrellas de cine y televisión. Quizás Kerem estaba distraído pensando en otra cosa, o tal vez la pregunta lo tomó desprevenido y su cerebro reaccionó de manera inesperada. Otra posibilidad, aunque menos probable, es que Kerem estuviera jugando, bromeando con la situación. Quizás intentó desviar la pregunta de alguna manera, creando una situación cómica. Pero sinceramente su rostro no parecía el de alguien que está bromeando. Parecía genuinamente sorprendido, un poco avergonzado, como si se diera cuenta del error que había cometido y no supiera cómo solucionarlo. También podríamos considerar un malentendido. Quizás Lia formuló la pregunta de manera ambigua, o tal vez hubo un problema de traducción. Sin embargo, al analizar el vídeo, la pregunta es clara y directa. No deja lugar a dudas, no hay margen para la interpretación. Y por supuesto existe la opción menos probable, pero la más jugosa, que Kerem y Tuba estuvieran en secreto manteniendo una relación amorosa, y que este fuera un intento, digamos, oficializar la relación. Sería el escándalo del año, la noticia que lo cambiaría todo. Pero sinceramente no creo que sea el caso. Ambos actores tienen una vida pública activa, conocemos muchos detalles de sus vidas, y no hay indicios de una relación romántica entre ellos. Además, dudo mucho que optaran por esta forma de anunciar algo así. Independientemente de la causa, el error de Kerem fue épico. Generó una avalancha de comentarios, memes y especulaciones en las redes sociales. La gente enloqueció, y con razón. Es que es muy divertido ver a un actor famoso cometer un error así. Es un espectáculo, es algo que nos humaniza, nos acerca a ellos. Después del error, Kerem y Lia intentaron corregir la situación, aclarar lo sucedido, pero el daño ya estaba hecho. La confusión se había sembrado. La noticia se extendió como la pólvora por Internet, inundando todos los medios, foros y redes sociales. La reacción de Tuba, como era de esperar, fue de calma y discreción. No hubo declaraciones directas sobre el tema. Es su estilo, es su forma de ser. Tuba es una persona muy profesional, muy reservada, y seguramente se tomó el asunto con humor y con la tranquilidad que la caracteriza.
Este episodio, en definitiva, nos muestra que incluso en el mundo de las celebridades, los errores son humanos. Que los actores, las actrices y los presentadores son personas como nosotros, con sus aciertos y sus errores. Se equivocan, se confunden y cometen errores. Y es precisamente eso lo que los hace más cercanos. Analicemos un poco más el contexto. ¿Por qué este error fue tan llamativo? Primero, porque involucra a Kerem Bürsin, uno de los actores más queridos y reconocidos de Turquía. Su carisma, su talento y su cercanía con el público lo han convertido en una figura muy popular. Segundo, porque involucra a Tuba Büyüküstün, una actriz de renombre internacional, con una larga trayectoria y una legión de fans en todo el mundo. Su belleza, su elegancia y su talento la han consagrado como una de las actrices más importantes de su generación. Tercero, porque la situación en sí es muy cómica, es como una escena de una comedia romántica. Es el tipo de situación que a todos nos ha pasado, o nos podría pasar, y por eso empatizamos con ella. Este error nos sirve para reflexionar sobre muchas cosas. Primero, sobre la presión mediática que sufren las celebridades. La constante exposición, el escrutinio público, la necesidad de mantener una imagen impecable, todo esto puede ser muy abrumador. Segundo, sobre el interés del público por sus vidas privadas. Los fans siempre quieren saber más, quieren conocer los detalles de la vida personal de sus ídolos. Tercero, sobre la importancia de la comunicación en las entrevistas. La forma en que se formulan las preguntas, la forma en que se responden, todo cuenta. Y cuarto, nos recuerda que la fama, a veces, puede ser abrumadora. Este error, en definitiva, nos dejó una sonrisa, nos regaló un momento para la historia de la televisión turca. Nos hizo reír, nos hizo pensar, y nos demostró que incluso las estrellas a veces se equivocan. Y eso, amigos, es lo que hace que la vida sea interesante. Y ahora, vamos a profundizar un poco más en las posibles consecuencias de este error. ¿Cómo pudo afectar la imagen de Kerem? ¿Cómo pudo afectar su relación con Tuba? ¿Qué implicaciones tuvo para la presentadora Lia? En el caso de Kerem, el error, lejos de perjudicar su imagen, parece haberle beneficiado. Lo humanizó, lo acercó a su público. Demostró que es una persona como cualquier otra, con sus fallos y sus momentos de torpeza. La gente lo percibió como algo gracioso, algo anecdótico. Y por supuesto generó aún más interés en su vida y en su carrera. En cuanto a Tuba, como ya mencioné, seguramente se lo tomó con humor. Es una persona muy discreta y profesional, y no creo que le haya dado mayor importancia al asunto. La situación no afectó su imagen ni su carrera. Para la presentadora Lia, la situación fue un poco más complicada. Ella fue la que formuló la pregunta que desencadenó el caos, y tuvo que lidiar con la reacción de Kerem en vivo. Sin embargo, demostró profesionalismo y supo manejar la situación con elegancia. Después del incidente siguió trabajando con normalidad, y su carrera no se vio afectada. En definitiva, el error de Kerem, aunque fue un momento embarazoso, no tuvo consecuencias negativas para ninguno de los involucrados. Al contrario, generó un gran revuelo mediático, y demostró que en el mundo del espectáculo, a veces, la realidad supera a la ficción. Para finalizar este análisis, me gustaría destacar la importancia de la comunicación y la transparencia en el mundo del espectáculo. Los errores, los malentendidos, son inevitables. Lo importante es saber manejarlos con humor, con honestidad y con profesionalismo. Y llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis del error de Kerem y Lia. Espero que se hayan divertido tanto como yo al investigarlo. Fue un tema súper interesante. Si les gustó el vídeo, no olviden dejar su like. Nos ayuda muchísimo. Comenten abajo qué les pareció el error de Kerem. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que fue un simple error? ¿O habrá algo más? Déjenme sus teorías. Me encanta leer sus comentarios. Y por supuesto, no olviden compartir este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos los que sean fanáticos de las series turcas o que simplemente les guste el drama. Y lo más importante, suscríbanse al canal. No se pierdan ningún vídeo nuevo. Tenemos muchísimos temas interesantes por delante. Activen la campanita para no perderse nada. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.